buenas tardes, amigos. Estamos en el tiempo de la entrevista del programa Víctimas del Odio. Y hoy tenemos a dos personajes excepcionales. Y digo excepcionales porque a nadie se les hubiese ocurrido así de entrada a traerlos si no conociese cuál es su dedicatoria y cuál es su idea de muchas cosas. Son dos personajes completamente diferentes y que han llegado a este camino también por dos temas completamente diferentes. Y bueno, vamos a saludarlos a los dos. Primero vamos a saludar al más lejano, que está ahí en la esquina, Fran Simón, conocido tertuliano de Distrito, de Intereconomía y de muchos sitios. ¿Qué tal? De muchos sitios, muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Para mí es un placer que hayas venido porque yo soy un admirador tuyo. Bueno. Todas las noches que puedo te veo en Distrito TV, sí. Y lo cierto es que, cuando sacas el látigo, eres mi ídolo. Bueno, tenemos la suerte de que además va muy bien, Sí. estamos un grupo de profesionales muy bueno, con Javier Algarra, Carlos Cuesta, Sí. Albert Castillo también está de vez en cuando, que también colaboramos con él en Radio 4G, en fin, una serie de profesionales buenísimos que además ayudan un poco a contar un poco la verdad que no te cuentan los grandes medios, ¿no? Eso es importante. Y precisamente por eso te hemos traído aquí. Te hemos traído aquí porque tú te has puesto a estudiar un tema que es ese dinero volátil que viene de Europa y que viene de los presupuestos generales y que no se sabe dónde acaba. Bueno, es cuando uno se mete un poco y profundiza sobre cuánto dinero genera este negocio del feminismo y hacia quién va, pues realmente se asusta de la cantidad de cientos y miles de millones que llega a determinadas personas, personajes y personajillos de este país y viven, es un negocio y viven de ello y además lo hacen sin ningún tipo de pudor ni ningún tipo de escrúpulo. Manipulan y usan a la opinión pública de una manera descarada, vamos, es que es tremendo. Y bueno, en la medida de lo posible intentar denunciar estas cosas, porque realmente los y las afectadas de estas cosas les llega muy poquito dinero, que es a quien realmente tendría que llegar, y no a toda la serie de burocracia, políticos y demás que se quedan con ello por el camino, claro. Bueno, y curiosamente dirán nuestros televidentes y oyentes, ¿y qué pinta aquí el otro invitado? Ahora mismo lo vamos a contar. Nuestro otro invitado es Roberto Domingo, que es abogado y que es el abogado de un grupo o una asociación, no sé exactamente cómo llamarlo. Asociación. Bueno, buenas tardes, Roberto. Buenas lo primero, tardes. que no te he dicho ni buenas tardes. Bueno, Pues una asociación, cosa muy curiosa, de LGTB+, creo. sí, la verdad que ya uno ya no sabe dónde meter tanto accesorio alfanumérico. Y ahora voy a contar porque precisamente vosotros sí que no tenéis ningún dinerillo que se pierda y que os llegue de alguna manera, de lo que deduzco que hay una discriminación con los LGTB. Bueno, esa es la general. Y luego, dentro de los propios integrantes de los colectivos, entre ellos también. Sí. Hay cosas que puede llegar a los transexuales, a los homosexuales, pero a veces no puede llevar a la gente que no tiene una definición de sexo y demás. O sea, estamos hablando de que está todo muy politizado y muy encaminado al tema del feminismo, y dejando una serie de colectivos muy desfavorecidos y con grandes carencias. Hace no mucho estuve en una sesión que estuvo muy bien organizada, donde participaban Policía Nacional, Guardia Civil, Policía de Italia, también había gente de Noruega, en fin, todo el tema de los delitos del odio y demás. Y la verdad, claro, te das cuenta que en casi todos los países nos miran a nosotros como un país pionero en muchas cosas, ¿vale? Pero lo que no observan es que hay mucho humo alrededor, que luego las cosas se quedan concentradas en una parcela muy reducida, pero que al resto de personas que puedan estar afectados no llega nada. Y además lo que está dando cuenta es que cada vez están demandando más recursos, pero que siguen sin pasar el filtro.
Claro, pero es que es a lo que vamos. O sea, realmente este humo que venden, toda esta política, toda esta forma de ver, es la gran vergüenza. Realmente a la gente que lo necesita, y esto es lo de siempre, a la gente que no necesita nunca le llega lo que necesita. O sea, son cientos de millones, miles de millones. El otro día hablaba con unos señores en Valencia. Tienen unos presupuestos para lo que es una especie de Instituto de la Mujer, pues cerca de unos 42 millones. Le dan subvenciones a unas mujeres peruanas por cerca de 3,2 millones de euros. Es que me parece perfecto que se lo den. Oigan, pues mire usted, es que a lo mejor le tiene que dar dinero a realmente quien lo necesita, y no de ese instituto que tiene un presupuesto de cerca de 30 millones, que le lleguen 3,2 millones a unas mujeres peruanas, que me parece muy bien, pero que empiecen a cotizar en España. Sin embargo, a la gente que tiene verdaderos problemas no les llega. Es la política y el estado mafioso con el que vivimos, que se sustenta en ese feminismo radical para vivir de ella. Y no hay más, y es una pena. Precisamente uno de los temas por los cuales hemos traído hoy a nuestros micrófonos a Roberto es porque esta semana precisamente yo sé que se le ha presentado a un partido, concretamente, un escrito para que hiciese un movimiento a favor de vuestra asociación y de lo que representa, no solo de vuestra asociación, sino de lo que representa, que son los LGTB, y que ese dinero pues llegase, no solo llegase ese dinero, sino que se obtuviesen una serie de ventajas. Pero precisamente habéis estado hablando con un partido que es el que quiere quitar esas leyes de género. Bueno, si quieres conseguirlo, tendrás que ir a la cabeza. A la cabeza. A la cabeza. Pero el problema, yo no pude estar en esa reunión porque tenía compromisos profesionales y no pude estar, aunque obviamente estaba invitado, ¿no? Y me hubiera gustado para escuchar un poco. Lo que pasa es que cada vez que te reúnes con algún tipo te dan muy buenas palabras, pero porque políticamente lo que se vende hoy en día es lo que es correcto, pero luego del dicho al hecho el trecho es enorme, tan enorme que no aparecen nunca cosas, ¿no? Es cierto, y tengo que dar una pincelada a favor de la Comunidad de Madrid, pero es porque tienes que encontrar a alguien que tenga la sensibilidad de querer mover, porque esto es una burocracia absoluta. Y coincido con Fran, por supuesto, en que los recursos se han canalizado y además demandan muchos más recursos, pero siempre va a lo que va a una estructura burocrática de determinadas organizaciones que yo no quiero entrar a determinar, pero que están cercanas a determinados partidos políticos, y que ves que un solo movimiento denuncia, da lo mismo lo que sea, genera una cantidad de recursos totalmente desorbitados y que además no tienen mayor utilidad que el propio engorde de quien hace está dentro de esa infraestructura. O sea, es un monstruo que se autoalimenta y como cada vez está más grande, pues cada vez necesita más alimento. Sí, bueno, yo con vuestro permiso vamos a nombrar al cuarto del grupo. Ya somos 4 para poder jugar una partida de tute o de mus. Tenemos a mi izquierda, como siempre, al hombre del rincón, que ya no se pone nunca en el rincón, es curioso, a Jesús Muñoz. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a los invitados que tenemos hoy. Buenas tardes. Nada mejor que tener un economista y un abogado, y yo como víctima de un sistema que tú bien conoces, hablando sobre los fondos públicos que se destinan a denuncias fraudulentas y hablando de las jugarretas judiciales o de las legislativas que promueven ciertos políticos en favor de unos colectivos y de otros no. Como bien sabemos, y sobre todo nuestros oyentes sabrán que la Ley Integral de Violencia de Género solamente ampara a aquellas personas heterosexuales, mayormente con un órgano sexual femenino entre sus piernas, siempre y cuando sean agredidas por una persona heterosexual con un miembro varón. Pero las personas del colectivo LGTB no tienen el amparo jurídico ni profesional, ni social, ni político de la misma ley que ampara a las mujeres. Por tanto, hoy es un día para mí perfecto. Sí. Yo voy a puntualizar una cosa, si me permites. En caso de parejas del mismo sexo,
Claro, el criterio que se sigue hasta ahora siempre es el criterio de los órganos sexuales, ¿no? Pero claro, cuando son del mismo sexo, ¿se aplica o no se aplica? Estoy hablando de un caso de 2 mujeres del colectivo LGTBI. Temas de custodia, temas de ¿se aplica la violencia a quien ejerce de hombre? No, porque la ley no es violencia de género, sino que es una violencia doméstica, ¿vale? Yo digo, por poner encima de la mesa situaciones que surgen, porque ahora mismo lo que estamos viviendo es que ha nacido un nuevo concepto de familia y una idea donde no nos dejemos guiar, que es algo que toda la gente con la cual estamos cercanos a este colectivo, y es que no debemos de dejar categorizar por nuestros órganos sexuales, sino realmente cómo uno se siente o se percibe. Esto es algo mucho más avanzado. Claro, cuando tú estás hablando con gente que te defiende mucho un feminismo muy acusado, esto les choca muchísimo, porque claro, les quitas el arma mayoritaria. Entonces nosotros estamos luchando por algo mucho más avanzado, y es cómo te sientes sin que tengas que depender de cómo has nacido físicamente. Pues yo siempre pongo un ejemplo que creo que es muy ilustrativo, y es dicen las estadísticas que normalmente se hace 2-3 veces actos sexuales y con una duración media de unos 10 minutos, ¿vale? Eso es lo que dicen las estadísticas. Yo ni entro ni valgo, solo digo lo que leo. Es cierto. Entonces, si nosotros hacemos una multiplicación del tiempo, nos sale que al cabo del año son 2 días en el cual empleas tus órganos, ¿no? Pero los 363 días restantes tú puedes actuar como masculinamente o puedes actuar femeninamente, independientemente de qué órgano sexual tengas, ¿vale? Y esa es realmente la batalla que hay que defender. Lo que se está ahora defendiendo, o nosotros opinamos eso, es que lo que se está defendiendo es la guerra entre el hombre y la mujer, con una ganancia actual de la mujer, y nosotros lo que estamos diciendo es que no tiene que haber ese tipo de eso, sino que lo que hay que diferenciar es cómo se comporta y cómo gestiona su vida una persona para encauzarlo dentro del ámbito femenino o del ámbito masculino, independientemente de su origen, ¿vale? Bueno, al final yo creo que lo que hay que entender con todo esto es que la politización de todo por parte de los políticos, del sistema, de este feminismo radical y absurdo que tenemos, les importa un pepino. O sea, realmente no les importa lo que les pase a las relaciones entre las personas, me da igual cuáles sean. Esto es solo un negocio, literalmente hablando, solo un negocio. Os voy a leer unas cuantas cifras que me he traído aquí. ¿A quién se le da dinero en España últimamente? Mujeres deportistas. Este es un informe además que ha sacado hoy el Club de los Viernes, hoy, publicado a día de hoy con, bueno, mujeres deportistas 6.300.000, implantación de planes para la igualdad en las pymes de mujeres 2,5 millones, entidades de mujeres en el ámbito rural 1 millón de euros, 911.000. No quiero ser exacto con la cifra, no va a ser que alguien me diga algo. Desarrollo en actuaciones de materia de igualdad 600.000, posgrados en estudio de géneros 500.000 euros. Todo esto son subvenciones. Esto no deja de ser este negocio al cual estaba diciendo que no tiene nada que ver con ayudar a la mujer. Mujeres de la pesca les van a dar 150.000 euros, premios para el vino de las mujeres 6,5 millones de euros, diseño del cartel del Día de la Mujer 2017 se le ha dado 4.600 euros, pero luego podemos seguir viendo que Castilla-La Mancha está dando 35 millones de euros, Andalucía 27. Ojo, no estamos hablando de que se los den a las mujeres
con problemas. Estamos hablando del negocio que supone y la mafia que supone tener detrás al feminismo este radical, que le da igual lo que le pase a un hombre, una mujer, un hombre. Él es indiferente. Entonces, claro, podría seguiros dando datos, pero quiero decir, no quiero aburrir a nuestros oyentes. Al final la conclusión es que esto es una vergüenza, que hay que acabar con ello, que las leyes de desigualdad son eso, leyes de desigualdad, que la gente no se deje engañar, que empecemos a ver que esas leyes de desigualdad y ese aporte económico empleado como se tendría que emplear probablemente en justicia, en policía, en información, en medios de comunicación, cambiarían todo esto. Y luego una segunda derivada, vamos a ver, o me gustaría ver, que también podemos hablar de ello, quiénes son los que están cometiendo y los que cometen esos delitos de violencia de género. Vamos a entrar en esas cifras. Entonces a lo mejor, claro, entonces a lo mejor la gente se asustaría, ¿no?, de conocer la realidad. Pero sí, pero es que estamos en un medio de comunicación y hay que contar la verdad. Le guste a quien le guste y a quien no le guste. Digo, hay medios de comunicación, y esto lo dice Francisco Simón, quede claro, hay medios de comunicación, Mediaset, A3 Media y demás, que cobran y viven de muchos millones de estas subvenciones, que nadie se engañe, que viven mucha gente y muchos millones van a ellos. Entonces, como comprenderás, claro, estos que además se han vendido a este capitalismo extremo y absurdo, pues, en fin, no van a criticar a la mano que les da de comer, ¿no?, cuando estamos hablando de miles de millones. De todas maneras, hay un tema de lo que tú estás hablando, que ayer en Cañas por España, ¿sabes lo que es? Sí. Estaba yo con Del Pino, sí, con Luis Del Pino, y estábamos hablando se habló del club de los encantados de conocernos, que tú habrás oído hablar de esa expresión de él, ¿no? O sea, los políticos españoles pertenecen, en su inmensa mayoría, a un club que están encantados de conocerse todos, porque son una partida de inmorales, para empezar, y aparte de la corrupción, no tienen dos dedos de frente. Es decir, han subido a los puestos que los que están, y yo doy fe de ello, porque hace muchísimos años milité en un partido, muchísimos, y ya se veía venir el tema, y el tema es que yo te subo, tú me subes, yo te subo, tú me subes, aunque sea en otro partido. Es decir, la gente se piensa que esas discusiones en el Congreso de los Diputados, en la que se llaman de todo el señor del PP con el señor del PSOE, son verdad, y es mentira. Eso luego se van a comer juntos. Se reparten esas subvenciones. O tú quédate con las subvenciones de lo de la violencia de género y yo me quedo con las de no sé quién. Las de otro, claro. Y entonces, claro, el problema es que lo de la violencia de género es un chollo. ¿Por qué? Pues porque no hay que sacar mucho dinero de aquí, porque ya está esquilmado España. Entonces, como el dinero lo ponen los de fuera, se lo pone Dafne, que es un sistema europeo de ayuda a la mujer, ha puesto 62.000 millones desde el año 2004, así encima de la mesa, que no hay que justificar porque la propia ley te permite no justificarlo, con lo cual, y mientras los otros roban por otro lado. Y el tema está en que todavía no hay ningún organismo europeo que subvencione el problema vuestro de los LGTB, porque en cuanto lo haya, no te preocupes, que pondrán el 017, que es el número de llamar para decir: oiga, que es que yo soy LGTB y me ha pagado mi pareja. Al día siguiente, Yo, si me permitís, os voy a contar una anécdota, aunque sin interrumpir. Mira, con Luis Del Pino, dos cosas. Coincido en el programa de Carlos Cuesta, antes de sacar este informe que hicimos, y me reconoce una cosa, que él pone y dice en la radio y en su tweet: oiga, si alguien conoce una sola sentencia que hay donde se vea la brecha salarial que hay entre hombre y mujer, o el techo por favor que me escriban. Bueno, ninguna. Nosotros hicimos una es que es un delito, porque el Estatuto de los Trabajadores prohíbe la brecha salarial. Exacto, pero no coincide en ninguna. Y luego, dos, al hilo de esto de la brecha salarial, el otro día coincido en el programa de Albert Castelló en Radio 4G con una señorita que pertenece a la Asamblea de Madrid, que se llama Pilar Martín Lozano. Esto está grabado y a los oyentes que quieran lo pueden oír en directo. Decía y afirmaba que no era una feminista radical, presidenta de dos asociaciones que le dije: ¿quieres que te diga cuánto cobran tus asociaciones? Me lo negó y me dijo: hay una brecha salarial en la administración pública. Esto está grabado en un programa. O sea, han llegado a tal punto de locura y
vehemencia para defender sus argumentos absurdos, que es capaz de decirlo en un programa que queda grabado. O sea, esto es tremendo. El problema es que nadie tiene la valentía, y no digo que no haya sido tú en este caso, pero a mí lo que me alarma es que el resto estamos comprando o obedeciendo ese tipo de discurso. Y nadie en su cara le dice: usted es una sinvergüenza y una mentirosa. Bueno, yo se lo dije. Yo te reconozco. Esta señora se llama, lo voy a repetir, Sí, Paz claro. Martín Lozano. La conozco. Es presidenta de BPW y además es diputada de PSOE por la Asamblea de Madrid. Le dije que era una desvergonzada, pero yo no lo hago por mí. Yo lo hago por gente como mi madre, como mi mujer, como mujeres que realmente dicen: es que esto nos insulta como mujer. Si ella tiene Nos conocimiento- insulta como mujer, es que es tremendo. Pero lo si que- tiene conocimiento, y vamos, aquí tenemos un letrado, de un hecho delictivo, que es la discriminación salarial en la función pública. O sea, Eso que se ya lo en una dije. empresa es delito, en la función pública yo creo que se cataloga ya, lo elevamos a la décima potencia. Claro. Si esa señora, siendo un cargo público, tiene conocimiento de hecho delictivo, coño, la Tiene tiene que fácil. irse- Se tiene va a que- Plaza Castilla y pone una denuncia. Tiene una obligación eso es lo que yo le dije, vamos, le de dije: oiga, vaya a manifestarlo. Plaza Castilla y Porque además denúncialo. tiene conocimiento como funcionario, no es un funcionario, pero bueno. A efectos, Habría que verlo. ¿Estaremos ante una persona que comete un delito de dejación de funciones? Desde luego que nos corrija el abogado, pero y más siendo una diputada de la Asamblea de Madrid, yo creo que ya no solo legalmente, sino ética y políticamente, si tú sabes que se está cometiendo un delito, tienes que ir a denunciarlo, no hay más. Yo lo único que veo en el ámbito laboral, que lo conozco dentro de profesionalmente, llevo muchos años en ese mundo, la administración te podrás quejar de que tengan mejores o peores salarios, pero no, que yo conozca, no se discrimina por razón de sexo. Precisamente es uno de los pocos sitios que no. Otra cosa, que ganen poco o mucho, o lo que considere. Sí, pero eso- pero va por, tiene sus niveles. Entonces tienes unos niveles y tú vas ascendiendo. De hecho, tú vas a la administración y el índice de mujeres sobre el índice masculino puede andar de 7 a 3 fácilmente. Y en el de justicia, jueces, ves que cada vez es menor, por un tema de que son más constantes, preparan la suposición, la sacan, con lo cual se está produciendo una selección natural desde base, ¿vale? Pero tú vas a los juzgados y es raro que te encuentres con un antiguo secretario, ahora letrado, que sea hombre. Uno, le tienen puesto ahí, yo creo que para cubrir el cupo, pero todos son mujeres. Pero entonces ahora con la paridad habría que echar a la mitad de las que están y meter hombres. El problema que te encontramos es que volvemos otra vez a la discriminación positiva que instauró el Tribunal Constitucional y que nos ha dejado todos fuera de lugar, ¿vale? Porque volvemos a dar lo que antes os decía: prima el género que tengas por tu nacimiento, independientemente de lo que hagas o digas o haces. Da lo mismo. Efectivamente. Y entonces volvemos otra vez a lo mismo. Mientras que no avancemos en esa línea, será muy complicado valorar las cosas. Lo que pasa es que igualdad, claro, esto es muy gracioso de decir, porque, o sea, de interpretar intelectualmente. Dices, yo hablando con esta mujer que le decía, literalmente le dije: eres una mentirosa, y si dices la verdad, haz dos cosas. Una, me denuncias a mí por infamias ahora mismo, y dos, te vas a denunciarlo al juzgado. Por supuesto, no ha hecho nada. Claro, no os preocupéis, que ni va a hacer. No tiene lo que hay que tener. Pero ella no hablaba ni de movimientos LGTBI, ni de... A ella le daba igual todo esto de los hombres, le daba igual. Ella solo veía la discriminación hacia la mujer y sobre todo hacia las que están en su asociación. Oiga, mire usted tendrá que trabajar. Si trabaja y tiene un movimiento asociativo, pues, y es por la mujer, pues yo lo puedo entender. Bueno, pues Mire, no hay pero cosa esto más es perversa que es un movimiento pervertir. asociativo con un interés de lucro. Claro. Es que a mí personalmente me parece que se dan de bofetadas. O sea, una asociación es alguien o personas que se juntan para defender unas ideas, unos conceptos, no para hacer su modus operandi de vida, ¿no? Y esa es la realidad. Yo creo que es que ese es el tema. Esta mujer, como muchas otras, mujer, hombres y demás, viven de esto, que es que al final es eso. Me da igual que estés directamente implicado, porque lo que podemos encontrar los economistas probablemente sea las subvenciones, sea de dónde vienen, podemos rastrearla, podemos mapear España para ver,
Pero tú no puedes, o sea, al final es conceptual, que esta mujer que es del PSOE no vive de ser, en teoría, socialdemócrata y defender unas ideas sociales. No. Ella vive del negocio de decir que pegan a las mujeres y que las maltratan, punto, sea verdad o no. Pero y entonces ella vive de eso. ¿Ella sabe las cifras de niños que mueren a manos de madres en España? ¿Ella sabe, por ejemplo, las cifras de mujeres que han muerto por suicidio? ¿O las mujeres que han dejado de la Administración de Justicia, la Administración en general, por ejemplo? Vamos a hablar de cifras. Además, como estamos con un abogado y con un economista, los números, al fin y al cabo, es lo que cantan. Las matemáticas son 2 y 2 son 4. Eso a mí me alarma, o me sorprende, cuando una feminista sale en un panfleto de estos feminoide y empieza a alargar que es que las mujeres nos matan, las mujeres... Somos el quinto país del mundo más seguro para una mujer. Somos el país número 16 en la Unión Europea donde menos mujeres mueren, pero es que donde más mueren son países tan civilizados y feministas como Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Suecia. A mí me asombra cuando, por ejemplo, esta mujer que defiende, no sé, el asesinato y la discriminación que hay hacia la mujer, ¿por qué no denuncia la Asociación de Mujeres Juezas de España, que tiene en sus estatutos algo que es inconstitucional, que no puede acceder ningún hombre? Imaginemos un bar o un hotel donde solamente puedan acceder hombres, no pueden acceder mujeres. O un LGTBI, O en el que se porque sienta no, mujer. efectivamente. Nos hemos olvidado que Roberto representa a los LGTBI. Porque- Mil disculpas, que tiene razón. No, solo para ese caso. Sí, pero porque y es en el fondo a lo que vamos, es que les da igual todo, les da igual los hombres, les da igual los niños, les da igual quien sea, les da igual todo. Es que no les importa ni siquiera a las mujeres. Es que ese es el tema, no les Hasta importan. que les pica la vista. Las mujeres es una excusa para montar su negociado y su negocio y vivir de ello N años reiteradas veces y montar sus chiringuitos y que vivan sus acólitos. Les da exactamente igual. Entonces, claro, para eso me decía. Luego, después del programa fue gracioso, me dijo, hombre, yo no soy una feminista radical. Dije, no, que va, apenas. Vente a los premios que vamos a dar, que viene Begoña Villacís, que viene no sé quién, que vienen un montón de políticos. Me dijo que iban. Digo, pero vamos a ver. A esto dedicáis el dinero, a dar premios, pero no me estás vendiendo hace un minuto en antena que vosotros venís. No, les da igual. Es el negocio, es su trabajo, es gente inútil que no te sirve para absolutamente nada. Del club. Pues ya está, pues eso, pues para llevarse unos dineros todos los meses. Ojo, esta mujer en menos de 5.000 euros no se levanta todos los meses, ¿eh? Quiero decir, no sale, no es que sea una mileurista. Bueno, pues en eso vive ella y sus amigas y sus alcoholes. No se da cuenta del destrozo que están haciendo. Ahora mismo hay 1 millón de hombres denunciados por la ley de violencia de género a bote pronto. O sea, no podemos afinar, pero vamos, redondeando. Y ese 1 millón de hombres presupone que hay cerca de 1 millón de abuelas desesperadas porque no ven a sus nietos, de abuelos desesperados porque no ven a sus nietos y tienen que soportar a las abuelas que no ven a sus nietos, y una serie de segundas esposas, segundas parejas, amigos, amigas, etcétera, que sufren ese desastre. ¿Y eso no les preocupa? Ni lo ven, de verdad. Ni les preocupa. Ni lo ven, ni les preocupa, ni tienen ningún interés en nada, porque no van a defender a la mujer. Si es que ese es el hecho. O sea, ellas no defienden nada, no defienden a la mujer, defienden su puesto de trabajo. Y si para ello yo tengo que mentir y montar y defender a las sillas, pues defenderé las sillas. Les da igual, no van a buscar una justicia social, un bien para todos, no son objetivas, no, nada. Entonces, claro, uno piensa, si con este dinero público se hace esto, a usted le da exactamente igual que hablemos de hombres, violencia. Yo le daba un dato. Oiga, si nosotros aplicamos esta cantidad de millones a la violencia de género, a lo que ustedes llaman violencia de género, ¿cuánto dinero tendríamos que aplicar a los accidentes de tráfico? Les da igual, no sabe las cifras. Ni les preocupa. Bueno, no sé si suicidio, que hay 68 veces más víctimas de suicidio que violencia de género. Sí. Claro, yo le decía. Pero como nunca se asocian. Yo además le contaba esas cosas. Normalmente no. Ellos no, pero tú sí los asocias.
No, Mira, es así, tú no en se el asocia. INE, tú vas a descargarte temas de estos y dices, bueno, vamos a ver que el Instituto Nacional de Estadística cómo tiene catalogadas las muertes por violencia. Simplemente eso, no las tiene catalogadas. O sea, aquí una mujer no mata a un hombre. Desde el año 2007 los hombres asesinados han desaparecido. Claro, Las estadísticas. claro, o sea, han desaparecido esto los es- niños, es los que- ancianos y los hombres. Claro, Así no hablamos es de que, mujeres. es que esto es tremendo. Estamos Dices, hablando de bueno, un 40, estamos hablando de que las mujeres en porcentajes, si de cada 100 personas muertas en España por temas de violencia intrafamiliar, estamos hablando de que más o menos un 60% son mujeres, pero un 40% son hombres. Estamos hablando de niños, ancianos y hombres. Claro. Un 60-40. Por eso hay más de 15.000 estudios internacionales y con un rigor excepcional que hablan de que la violencia a nivel mundial en países occidentales y como puede ser España, la violencia es bidireccional en el ámbito de la familia y multidireccional en el ámbito bidireccional en el ámbito de la familia, de la pareja, y multidireccional en la familia. Tanto es así que en la Comunidad de Madrid en el año 2012, si no recuerdo mal, 9.000 familias, normalmente un alto porcentaje de ellas eran monoparentales, denunciaban malos tratos de sus propios hijos. Es otra violencia que no se contempla. que no se contempla. Eso Ni es violencia de género, porque Eso un es. niño que se ve empoderado porque la figura paterna ya no está, es el que toma el rol de señor de la casa. Y puede ser, y a lo mejor meto la gamba, pero puede ser que ese niño utilice su poder sobre una mujer y eso no está catalogado como violencia de género. Y son mujeres muy agredidas. Pues, ¿qué le Muy decís? agredidas. Recordamos Claro. todos los programas estos de hermano mayor, que eran muchos casos donde se veían. Ahora hay un hijos, ¿no? juicio, ¿no? Le han metido una señora, una madre, por darle 2 bofetones al niño, que quería que se duchase y no quiso. 6 meses la han condenado. 6 meses de alejamiento. Ese niño, ahora me vais a contar, ese niño que piensa que es Ahora es un supremacista sobre tirano. la madre, Ahora es un ¿qué tirano. va a hacer con su... Es un tirano, Es un tú lo has tirano. dicho. Lo tengo claro. ¿Qué va a hacer con su pareja? Y eso no está catalogado como nada el día de mañana, ese sea lo que sea. Tiene toda la pinta Hombre. de, como dicen, no es un maltratador en potencia. Bueno, Claro. normalmente cuando se pierde la figura paterna, y en este caso muchas veces se está perdiendo los valores que puede dar el hombre o el padre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que corre ficha, corre banquillo. No tengo figura, alguien tiene que asociar a un principio primitivo, pero es así, de cubrir a la hembra. O sea, Y tengo el poder de la Sí, sí. justicia, y tengo el poder de la justicia que me da la razón, porque mi madre me ha agredido, me da un bofetón y encima la justicia La justicia me da la razón. Es que eso Hay un es estudio, problema. no sé si conocéis, que se hizo en Estados Unidos, salió a la luz, yo creo que fue a mediados del año pasado. Lo sacó un medio de comunicación y me pareció llamativo, aunque hay gente que dice que es un micromachismo hablar de ese tipo de estudios. De los 28 grandes asesinatos múltiples de muertes, estamos hablando entre las 6 y las 50 personas, es decir, que no es un tío que se ha cargado a otro o una mujer a otro, sino uno que se ha cargado a una discoteca a 20 personas con un subfusil, un niño que entra con un arma de repetición y se carga a otros 10 o 12 chavales. En ese estudio, que a mí me pareció curioso y que además invito a que todo el mundo lo lea, lo pondré en el vídeo, en la descripción del vídeo cuando esté preparado. De los 28 grandes asesinatos en Estados Unidos cometidos por hombres, 26, no sé si eran 26 o 27, ninguno de ellos tenía figura paterna. O sea, de ahí se ve la importancia de eso que dicen, que una madre hoy tiene el poder de parir y decidir, y que prácticamente los hombres, cuando hay un proceso de separación o divorcio, somos meros bancos de esperma o cajeros automáticos. La figura paterna en el desarrollo evolutivo de un menor, y un letrado no puede decir si es cierto o no, porque se habrá enfrentado a muchos procedimientos de separación, custodia y demás, es una parte primordial del desarrollo emocional de un crío. Si le quitas esa parte de educación, de restricción de normas, y lo conviertes todo en el país de Alicia, el país en las maravillas, como ha dicho bien el letrado, seguramente tendremos un niño tirano que, cuando tenga el poder del peso y la fuerza y someter a quien le pone las normas, que es su madre, pues terminará derribando esa gran muralla y se convertirá pues en el tirano que vamos a tener en muchos niños de estas generaciones que nos vienen ahora. Bueno, yo, mi relación que he tenido con psicólogos al respecto, que preguntando, dice, mira, el niño desde pequeño busca el límite para ver hasta dónde puede llegar, porque además es muy necesario, él necesita saber, pero si eso no tiene límite, pues hacia el infinito se desarrolla, y normalmente los padres son los que
yo creo que todos que hemos tenido padres, y yo, el mío, era una persona extraordinaria, pero mi padre decía aquí y aquí. Nada más, o sea, a esta altura de voz, no había que decir mucho más. Y ya está. Claro. Y yo no estoy traumatizado ni nada de eso, o sea, todos los seres humanos necesitamos unos parámetros de referencia, para empezar. Y también tenemos que saber que tenemos que acatar, porque si no volveríamos a un estado primitivo absoluto. Vivimos en sociedad y que tenemos que saber dónde están nuestros límites. Y los límites empiezan desde chico. De hecho, dicen que tú organizas a tu hijo hasta los 7 años y que hasta los 14 puedes tener una segunda oportunidad, luego ya es imposible. Aquí manejamos, yo creo que dos cosas o dos tiempos de sociedad que son curiosos. O sea, yo le pregunto, cada vez que veo una mujer de estas tan radicales, le pregunto, oye, ¿qué opina tu padre, tu hermano, tu novio de cómo actúas? Porque debe ser muy triste que tú actúes así. O sea, algo muy grave te han tenido que hacer esas personas, porque si no, no es normal. O sea, quiero decir, las mujeres se relacionan con los hombres de manera natural, los hombres con las porque mujeres. yo se lo he preguntado a un psicólogo, me ha dicho, es odio a la madre. Es odio a la madre. Eso me han contestado. Dice, cuando una mujer tiene ese odio al hombre, es porque no se ha sentido amada ni protegida por su madre. Me dejó impactado, pero me lo han dicho varios. Entonces, no me sorprende porque lo normal es curioso. al hombre es porque no te sientas querido por el hombre, y por eso es al contrario. Es porque no quieren a las madres. Bueno, la responsabilidad. No la han querido. Hubo un estudio importantísimo Perdona en Alemania. No, por favor. Hubo un estudio importantísimo en Alemania que le preguntaron a los niños si sus padres les querían o no. Y los niños que eran más castigados y que tenían lo que aquí llamarían más represión, pero bueno, era que les metían más en vereda, decían que se sentían muy queridos por sus padres, y los que le dejaban a su más libre albedrío sentían que los padres, madre y padre, no les querían. Entonces, este componente educativo, o sea, la educación es fundamental a la hora de entender estas cosas, sea por la madre y sea por parte del padre. No se puede privar de la educación a ninguna de las dos partes, y hay que estar muy equilibrado probablemente cuando el padre es ausente o la madre es ausente para poner esos dos roles, y no pasa nada. O sea, vamos a ver, que yo a mí mi padre me miraba y me quedaba quieto, y mi madre, cuando me ha tenido que atizar con la zapatilla, pues me ha atizado, y no ha pasado nada, y la quiero más que a mi vida, y no pasa nada. Al contrario, y ahora se ríe, y yo veo con mis hijos que mi madre, yo le digo, madre mía, con lo que a mí no me ha consentido lo que consiente a mis hijos, no sé, son cosas, y ella misma se expresa y dice, es que son posturas diferentes, Fran, es que yo a mi hijo le tengo que educar, yo a mis nietos les tengo que disfrutar. Todas estas cosas, este colectivo de feministas radicales ni lo saben, ni lo disfrutan, ni lo disfrutarán nunca, y eso es una pena, porque tendrán hijos, y tendrán hijos que les harán radicales, y tendrán hijos que les harán radicales y enfermos. Bueno, todo esto, queridos amigos, todo esto que le estamos hablando, habíamos traído a estas dos personas, tanto a Fran como a Roberto, para hablar de otras cosas, pero como ya os habéis dado cuenta, los guiones que yo hago y que hace Jesús es lo que hacemos siempre Jesús y yo. Es lo que tiene de bueno este programa. Lo bueno de este programa es que hablamos de nuestros problemas, ¿verdad? Es estar vivo. Estar vivo, sí. O sea, no nos ceñimos. Y entonces han sacado a colación, Roberto, un tema que para mí es muy interesante y que él dice que le sorprendió, y es el tema de los niños empoderados. Y ya que lo tengo aquí, y ya que él es un experto por su condición de letrado, bueno, en los temas LGTB, pues yo le quería decir una cosa. La semana pasada pusimos una entrevista con Alicia Rubio en las Víctimas del Odio del Domingo, en el cual hablábamos de estos temas, del empoderamiento de los niños por culpa de la formación que están dando las comunidades autónomas ahora. A los niños los están machacando desde los 0 años, o sea, desde los 0 a los 6, y luego ya es un destrozo desde los 6 a los 12 para que se hagan LGTBs. Bueno, para mí lo que más me preocupa es la manipulación que se está haciendo, y con un exceso de información, para crear una juventud
con un absoluto despotismo en el aspecto de que soy intocable. ¿Qué me refiero? Tú como padre me tienes que dar todo, yo como hijo no tengo ninguna obligación. Error graso, por no decir de otra manera, ¿no? Porque eso al final lo único que va a llevar es a gente con un grado de insatisfacción brutal, porque primero no le han puesto límites, y todos necesitamos límites. 2, porque el grado de insatisfacción que tienes es absoluto, porque si tú no peleas por conseguir algo, no le das valor a lo que obtienes. 3, los grados de frustración en un futuro, porque están acostumbrados a que pido esto y tengo esto inmediatamente, que se va a producir que cuando llegas a la edad adulta y llegas a la selva en la cual vivimos, pues no deja de ser una selva, cualquier cosa que tú quieras obtener, estás acostumbrado a que lo tienes, lo pido, lo tengo, pero la vida no es así, la vida es muy diferente. Claro, es que vivimos en una sociedad donde yo personalmente hago verdaderos esfuerzos como padre, ya no en intentar educar, sino en intentar educarles en la cultura del esfuerzo. O sea, esto que parece algo muy radical, no, al niño le tienes que dar todo. No. Hay que educarlos en la cultura del esfuerzo. Si tú haces un esfuerzo, tú tendrás una recompensa. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás empeñado en eso, ves todos los ataques que vienen desde fuera, que son cientos de miles, ya no solo por parte de otros padres, sino por parte de la propia sociedad, la televisión, o sea, los medios de comunicación, donde lo único que haces es, si no le das a tu hijo constantes recompensas, eres un mal padre, eres una mala madre, No, mire usted, al hijo, pues tú lo has dicho, lo has definido perfectamente. Hasta que no empecemos a volver a vivir en la cultura del esfuerzo, el respeto a los padres, el respeto a la familia, no a los padres simplemente, a los padres, a los abuelos, entre hermanos, a los primos, y esto no quita que los hermanos no discutan, que un niño no se rebele contra ti, un adolescente, porque es que es cosa de la vida, pero hasta que no normalicemos esto, mal vamos. Y si encima tenemos unos tribunales, como hemos visto últimamente en las noticias y se ven, que a cualquier niño le pueden empoderar pues para hacer cualquier barbaridad. Pero yo ahí tengo que dar una lanza a favor de los tribunales. Les han quitado las únicas armas que tenían para justificar los hechos, y ahora es que la ley es la que es. O sea, la culpa no es de los jueces, sino la culpa es del legislador, que ha quitado la determinadas... Pero ese legislador tendrá que decirle a los políticos: oiga, ustedes están haciendo una barbaridad legislativa y nos están dejando sin armas. Quiero decir, la sociedad civil está ahí para hacer cosas, este programa está para hacer cosas, pero al final los que mejor lo saben, los abogados y los... ¿Tú crees que políticamente es correcto eso? Decirlo. Bueno, pues habrá que... La realidad es la que es, pero políticamente lo van a defender nunca. Pues habrá que hacerlo. Yo recuerdo, mira, porque te disfrazan esa falta de límites por la protección del bien jurídico del menor, ¿vale? Pero la realidad es que le están haciendo un flaco favor. Claro. Obviamente yo estoy muy lejano a que se produzca cualquier tipo de castigo físico y demás, pero se empieza porque los padres en casa, por el tipo de actividad que vivimos, estás poco. Derivas a los profesores, ¿vale? Al colegio, y el colegio está para enseñar, no para educar. Educas en casa. 2, les has quitado todo el poder que tenían los maestros, ¿vale? Eso es un grave problema, si es que va todo en cadena. Claro, bueno, yo ahí he de decir que como tengo la suerte o el privilegio o la posibilidad de llevar a mi hijo al colegio que yo he elegido, donde todavía hay tarimas, al profesor le digo que se le llama de usted y exige que le llamen de usted, y yo, cuando mi hijo me viene y me dice: papá, es que este profesor me tiene manía, lo primero que le digo es: ¿estás castigado? Y si le tengo que pegar un tortazo, lo siento, se lo pego. Que venga alguien de la fiscalía y que me quiera quitar a los niños. No tengo ningún problema. Es que de verdad, yo
y me vais a disculpar los tres, estoy harto de esta sociedad falsa, hipócrita, estúpida, donde mira, yo por mis hijos, como decía Belén Esteban, yo por mis hijos mato. Pero eso no eso no es malo. Lo Ella siento. lo puede decir, si lo dices pero, tú eres un machista y un maltratador. Ah, bueno, bien. Es que eso hay que cogerlo. Eso es posible. Claro, eso es posible, eso es posible. Yo quería hacer pero un inciso y me vas a perdonar. Sí. No sé si has visto un libro que editó hace unos años, ahora pues, por lo menos 10 o 12 años, Hazte Oír, El Plan Zapatero. Sí. ¿Conoces el libro? Sí. Tú no lo conoces, me parece. Sí. El Plan Zapatero es un libro donde te explica esto que estamos hablando. Es decir, existe un plan que dimana del marxismo original, que no es nada más que una dimanación que objetivó Zapatero para convertirla aquí y que es muy parecido a lo que está surgiendo de Soros y compañía. Y es que esto no es casualidad. O sea, vamos a ver, hay que destruir la familia y hay que destruir al individuo, porque hay que sustituir a la familia actual y hay que sustituir al individuo actual por otro más manejable y más barato. Claro, hombre, eso está claro. O sea, si tú acostumbras a los niños a que no piensen, a las recompensas rápidas y a que intelectualmente sean seres inferiores, el político de turno, aunque sea estúpido, pero que llegue al poder, tiene a una masa de borregos que les puede influenciar e influir para que gobiernen la vida de todos sin ningún tipo de rigor. Es que esos borregos los va a sustituir, o sea, los quieren sustituir. Por eso hay una gran migración, como ellos dicen, que en el diccionario no viene. O sea, emigración. Hay una gran emigración y no migración. Se emigra o se inmigra, no se migra. Los pájaros se migran. Los pájaros, porque no van a ningún sitio determinado. ¿Qué herramienta tenemos los padres? Que aquí somos todos padres. Cuando ves en las noticias, antes era algo difuminado, escuchabas algo así a lo lejos, pero es que raro es la semana que no hay una sentencia donde condenan a un padre o una madre por un tortazo, por un bofetón, por un castigo. ¿Sabes lo peor de esas sentencias? Lo peor, que les condenan al alejamiento de su propia casa. Entonces, por un lado, al menor se siente, soy el rey del rock and roll, pero por otro lado se siente desvalido, porque si pierde una madre, yo recuerdo un caso de una madre que la había regañado porque la otra se la había subido, porque tenía 14 años y estaba, pues como se ponen, poseídos los adolescentes, como hemos sido todos, aunque no lo reconozcamos, unos en un grado y otros en otro. ¿Qué ocurre? Pues que claro, sí, yo soy, sí, pero ¿quién me cuida? Ella, y me condenan a estar fuera, y a ella a su vez la condenan a estar no solo afuera de su entorno, sino que se tiene que ir de su casa y se tiene que buscar la vida en unas distancias que a veces son significativas. Es que esto es perverso. Es deshacer la es perverso. Es como lo que te pasa en la ley de violencia de género, que lo primero que te aplican es una separación. Sí, las medidas restrictivas son muy claras y luego ya veremos. Entre otras cosas impiden, o sea, están hechas para que impedir que tú arregles la situación. Es decir, como no puedes arrimarte a la otra persona y hablar con ella, que en el 95% de los casos funcionaría, es decir, simplemente pues has discutido un día y bueno, pues hablas y ya está. Y a lo mejor hasta se soluciona, como dice aquí, esas grandes soluciones que había entre las parejas antes, que era simplemente por estar un día juntos y se solucionaba. Pero claro, eso no lo pueden permitir, porque lo que tienen que hacer es que siga funcionando la máquina, ¿no? Yo a mí me vais a permitir una reflexión personal a la que con el tiempo he llegado a esto. Yo soy hijo de padres separados. Yo tengo ahora mismo 46 años y se separaron cuando yo tenía 6. En este país no se separaba nadie. En un entorno militar, imaginaos, ¿vale? Sigue sumando. Sigue sumando. Imaginaos. Lo que ha dicho tiene tela. Tiene tela. El estigma era total. Y encima parece ser que he salido medio normal. O sea, esto es tremendo, ¿no? Pero bueno, habrá que preguntar habrá que otro día. Eso es cierto. Pero sí que es verdad que he llegado yo personalmente a una conclusión. Volver a unos valores, estos que llaman antiguos o familiares, me da igual el tipo de familia que seas. Y me explico con esto. Yo estoy viendo, y voy a contar muchas cosas de mí, que nunca he contado cosas de mi vida privada en ningún medio de comunicación, pero mi mujer es de un pueblo. Aquí no nos yo soy de Madrid, mis padres madrileños, mis abuelos madrileños y mi mujer es de un pueblo. Yo nunca había tenido pueblo, eso que se llama pueblo, ¿no? Bueno, pues me estoy dando cuenta y a mis hijos les viene muy bien
entender lo que es el concepto. Yo nunca he tenido una gran familia, mi mujer tiene una gran familia. Allí cuando se juntan nadie te exige nada, pero cuando se juntan se junta con 20 primos, tiene una cierta capacidad de libertad, tienen de moverse, saben que hay que respetar a sus mayores, saben, pero es tradición, no sé, no les educas en eso, simplemente tengo la suerte de que lo están viviendo. Eso se mama. Y claro, entonces eso parece una tontería, pero yo cuando veo cómo miran a su abuelo, o en este caso a mi suegro, y mi suegro que actúa exactamente como antes y les adora, o sea, mi suegro pierde la vida por sus nietos, pero se sientan en la mesa, les mira y saben que tienen que comportar bien. Y nadie discute, o sea, quiero decir, se saben, las cosas se saben, se respetan, hay un respeto entre mi mujer y yo, entre mis suegros, entre la familia, o sea, hay conceptos que, oye, se va uno juntos, vamos a hacer cosas juntos y vamos a hacer cosas juntos, nada de estar comiendo en una mesa y estar con los móviles, se habla del día a día, de lo que ha pasado en el colegio, de lo que yo trabajo muchas horas, y me permito la poca cosa de desayunar con ellos y de llevarles al colegio todas las mañanas. Bueno, pues a lo mejor también mi ejercicio como padre es dejar el móvil, no usarlo, no poner la tele, o cuando ceno con ellos y decir, contadme qué tal os ha ido el día, qué tal, que parece que esas cosas se pierden, no sé, el hacer familia, me da igual cuántos sean en la familia, pero hemos llegado a tal grado de deshumanización del ser humano que eso se ha perdido. Se ha perdido desde el punto de vista, ya no voy a decir de ejercer la presión de padre o la educación de padre, sino que el reunirse hoy en día, o antiguamente trabajaba normalmente el varón, la mujer se quedaba en casa, pero estamos hablando hace 20, 30 años, no sí. Ahora, porque claro, estamos hablando, claro, ¿ves? ¿Está justificando? No estoy justificando nada porque la gente se agarra a un clavo ardiendo. Ahora hemos conseguido que trabajen los dos, pero claro, nosotros, por nuestra condición de varón o de hombre y nuestra condición hormonal, que es diferente al de la mujer, nosotros podemos pasar por los 20, 30, 40 y podemos o no ser padres, pero la mujer llega un momento que hormonalmente el cuerpo y la naturaleza le pide ser madre. Eso hay algunas que lo vencen, otras, la gran mayoría, no. ¿Qué sucede? Pues que si el padre y la madre tienen que trabajar y tenemos que tener una familia, el otro día lo decía Cuca en una ponencia que da, una charla, no podemos tener todo. No podemos tener una sociedad de bienestar, tener hijos, tener familia, tener coche, tener casa, tener vacaciones, porque en algo hay que renunciar. Es decir, si yo como padre renuncio a tener un mejor trabajo, una posición mejor social y económicamente, tengo que renunciar a cuidar a mis hijos. Y al final, ¿qué hacemos? Pues esas personas que vienen desde fuera, que las tenemos en la casa, en el hogar, son las que normalmente cogen, yo lo pongo en el ejemplo en el colegio de mis hijos, cuando voy a buscarlos, normalmente si no mi mujer soy yo, los voy a recoger. Normalmente a las 4:30, 5 menos cuarto recojo a los niños. El 60% de la clase se queda en la biblioteca y son niños que son recogidos normalmente por personas que están trabajando en el hogar, y si los recogen los padres son niños que entran a las 7, 7:30, 8 de la mañana y salen a las 6 o las 7 de la tarde cuando cierra el cole. Claro. La mayor parte del tiempo de esos niños lo pasan fuera de casa. Cuando llegas a casa a las 8, si no has hecho deberes los tienes que haber hecho ya, y si no los haces en media hora. Cena, bañar y a la cama. ¿Qué tiempo pasas para educar en ambiente familiar cuando encima tienes a los medios de comunicación constantemente que están deshumanizando, están empoderando a los niños, a papá no le hagas caso, mamá no sé qué? Prácticamente, ¿qué valores se te están infundiendo como ser humano cuando estás creciendo y te tienes que ver como reflejo y absorber como esponja los valores que te traen tus padres y tu madre? Si no tenemos padres, estos niños hoy en día, afortunadamente, muy pocos pueden dedicar tiempo a sus hijos el fin de semana incluso. Yo el otro día hablaba con Javier Urra, porque ha presentado un libro, además y vino a presentarlo. Yo le decía, Javier, es que yo soy el peor padre del mundo. Sí. Me explico. Yo con mis hijos los llevo a cazar, los llevo a los toros, los llevo al fútbol. Sí, yo sé. Has nombrado tres asuntos complicados. Es más, yo sé que soy un facha. Es más, eso en la plaza de Castilla. Sí, yo lo tengo. Yo hoy, después de esto lo tengo claro. Es más, pero es que es más, mi mujer se viene conmigo. Pero además, mi mujer, que tuvo la osadía, era modelo, o sea, yo he tenido la suerte de, no sé muy bien, de casarme con una mujer que además de su carrera de medicina es modelo, y entonces la gente dice, pero ¿cómo puedes? No, mire usted, eso que tú has dicho, voy a compartir tiempo de calidad con mis hijos, son mis hobbies.
Joder, mejor resulta que esto, pero me decía Javier, dice, mira, la mayor parte de gente que viene a nosotros con problemas que tienen los hijos, padres y madres, es porque no hay comunicación. Decía, tú vas a un bar, a un restaurante a comer, aunque sea una vez a la semana, y están todos cada uno con su móvil. Y si solo lo del frente, ¿cuánto diálogo es en esa mesa? Eso es cero. No, se comunican a través del WhatsApp. Claro. Entre ellos. Oye, crear un WhatsApp. No hay ninguna gracia, ¿eh? Eso lo he visto. Crear un WhatsApp familiar para hablaros entre vosotros. Claro, eso es una cosa. Mis hijos todavía son pequeños, pero yo tengo una pequeña norma. O sea, salimos de casa a comer o a hacer una actividad familiar, ni Dios con los móviles. Su madre y yo llevamos el móvil, sí, pero lo llevas y lo llevas. O sea, punto. Ni vas a ver dibujos, ni vas a ver nada. Quiero saber cómo es tu vida. A lo mejor yo ya digo, soy un facha, un maltratador, un mal padre, hago cosas muy raras. Yo soy igual que tú, Bueno, y te gustan los toros. Me gustan los toros, me gusta el fútbol, me gustan las mujeres. Es como Santiago Abascal. Sí, soy como Santiago, sí, es muy. Pero oye, mis hijos. En fin, es una cosa. Me acuerdo el primer día que el mayor se vino de caza. Pues yo os voy a decir una barbaridad, porque ya esto hay que tener mucho cuidado, pero bueno, se mata un ciervo y dicen, bueno, vamos a desollar al ciervo y nos lo vamos a comer, nos lo llevamos para comernos. Y lo vieron como una normalidad absoluta y dicen, no, es que los animales se matan para comer. No sé, es que no. Hemos deshumanizado tanto al ambiente familiar, incluso en el pueblo, que hasta está mal hacer la matanza del pueblo. Algo que era una reunión familiar. Cuando ibas al pueblo a hacer la matanza, se juntaba toda la familia, estuviera donde estuviera de la parte de España. Exacto, a eso iba. Eso es familia, eso es humanizar a la gente. Eso es. Y da igual, y luego ya podemos entrar en los tipos de familia que sean. Me da igual, pero los niños tienen que ver esas cosas. Yo sé que se nos ha olvidado. Yo recuerdo la barbaridad de los podemitas diciendo que los animales en el campo tenían que trabajar 8 horas. El subnormal que haya dicho eso, evidentemente nunca ha ido al campo, ni ha ido a un pueblo a ver cómo trabaja un animal. Esto, perdonadme, esto os hace gracia, pero es que esto en el programa de Podemos Andalucía está por escrito, ¿eh? Bueno, pero esto es tremendo. Habéis visto las imágenes, yo lo discutía con una abogada que yo entiendo, respeto, no comparto a veces opiniones de nosotros, yo las tengo que respetar porque estamos en un país donde la libertad de expresión cada vez prima menos, pero bueno, de momento la tenemos ahí, y yo discutía, hombre Jesús, es que son seres vivos. Y digo, mira, por el amor de Dios, no voy a entrar a dialogar, ni a compartir, ni perder un segundo de mi vida. Bueno, sí, y un helecho también es un ser vivo, ¿eh? Sí, las plantas es que son seres vivos, o sea, quiero decir. Fíjate el debate absurdo de debatir con una persona, si veo justificado, yo no lo veo justificado. Y estamos hablando a lo mejor hasta de un delito de seguridad contra el tráfico. Justificar un corte en una carretera a camiones que van a un matadero con pollos y con cerdos, había que parar el tráfico, sacar ese camión a la zona de servicio, porque había que llorar. La estupidez humana. Vosotros sabéis lo de la carretera de Andalucía por Aranjuez, ¿no? Sí. Lo sabéis, lo de las mariposas. Las mariposas, sí. Claro, o sea, es cuánto dinero nos ha costado la estupidez de toda esta gente, cuánto dinero nos ha costado a los españoles y cuánto dinero cuesta al sistema. Ahora que tantos hablan. ¿Quién se ha llevado el tema? Porque ese es el problema. Ese es el tema. ¿Por qué se hizo lo de las mariposas? Porque alguien metió la mano en la caja, seguro. Claro, y porque hay colectivos que viven de gritar eso. Porque si esos colectivos le dices, vas a dejar de vivir de esto, ponte a trabajar. Pero a trabajar, búscate la vida en la empresa privada. ¿Y eso qué es? Me van a preguntar, ¿y eso qué es? Mira, hace unos años hice un seminario y lo cuento porque es algo que te queda grabado, ¿no? ¿Por qué la gente, cuando vemos el éxito que tiene el fútbol y el éxito que tiene, no la caza, sino el éxito que tienen los programas del corazón? Todos, en un estudio de los televidentes que lo ven, tú asocias unos determinados perfiles. La sorpresa es cuando detectas que un porcentaje muy elevado de la audiencia en programas de corazón son mujeres de alta formación profesional, perfectamente integradas y perfectamente desarrolladas profesionalmente y reconocidas. Médicos, abogados, bien. Y en programas deportivos lo mismo, pero en hombres, ¿no? Desarrollados todos con titulación superior, especialización, idiomas y demás. Entonces, claro, yo cuando leí el resultado psicológico y el sociológico de por qué, y estaba basado en dos cosas. Una, viven en un estado
de tal consumo de tiempo por tu actividad profesional que cuando tú llegas a casa necesitas evadirte. Y entonces ven unos los programas deportivos y otras los programas del corazón, pero sin tener constancia de que está pasando el tiempo, porque el tiempo es oro, y de esa manera consiguen relajarse. Entonces es demoledor, ¿eh? Es tremendo. Es demoledor. Esos datos a mí, yo cuando lo escuché, hay cosas que se te quedan grabadas de por vida. Y al final esto es una pérdida de valores y de sentido humano. Es decir, ¿tú para qué tienes un hijo? O sea, yo me lo planteé en su momento. Yo tenía muy claro que hiciera lo que hiciera en mi vida, y hago cosas que doy gracias a Dios todas las mañanas cada vez que me levanto, que me dan de comer y no tengo ningún problema, no como otras personas que lo pasan muy mal. Pero yo tenía muy claro que quería tener hijos, pero muy claro, o sea, lo tenía cristalino, y no hay momento que yo tenga que disfrute más, y mira que los niños son cansados y cansinos, que estar con mis hijos. Sí, porque además te chupan la energía, es solo para ellos, es tal. Cierto, a mí me decía el mayor, que tiene 10 años, Nicolás, ¿no? Oye, papá, es que mañana tengo que llevar a uno al fútbol, a otro fútbol, el domingo tiene una gincana de matemáticas, pero si yo me quiero quedar los domingos y los sábados metido en mi cama, ¿pero dónde voy a estar más disfrutando de eso? A mi mujer le pasa ciertamente lo mismo. O sea, yo he tenido la suerte de que queríamos tener hijos los dos. A lo mejor es que vivimos en una sociedad a que esas mujeres y a esas políticas de las que estáis hablando le dicen, no, tienes que ganar dinero, ser mujer y tal, y lo que no les cuentan es lo que hay detrás de todo esto. El precio tan elevado. O sea, el precio que tienes que pagar, porque tienes que elegir. En la vida hay veces que son elecciones, y no, ni vas a ser mejor profesional ni mal profesional por dejar tu empleo y tu trabajo, ni vas a ser, porque no te vas a hacer millonario, ni vas a ser mejor o peor padre por decidir a lo mejor estar en tu trabajo. Hombre, pero lo que hagas, hazlo con conciencia, porque educar a un hijo es muy difícil. Pues el último conclusión que daba ese estudio es que todo ese perfil eran personas que vivían solas y con un grado elevado de soledad muy significativo. De ahí el éxito que han tenido muchas redes sociales de relaciones. No solamente gente, porque antiguamente tú te relacionabas saliendo a la calle. Nosotros somos de calle, ¿vale? De ir a la calle, a un pub y tal. Ahora, como el tiempo es mucho menor, estás encerrado. Pues entonces la gente busca la evasión o el contacto a través. Y claro, el escribir, y luego entraríamos en un tema complicadísimo, el escribir no cuesta. Y además, como no le ves la cara, está suelto. Y luego ahí entramos en temas de acoso, de insultos, la desinhibición. Desinhibición. Todo eso es una manifestación clara de lo mismo. No me ves, yo no tengo vergüenza, me manifiesto como quiero. Y eso, sin medir las consecuencias que está teniendo para todo. Es un tema económico, pero es tela eso. Es un tema econométrico, las relaciones. A mí me lo decía un matemático hablando, decía, mira, Fran, si antes lo que tú decías, salías a un bar, tenías que hablar con una mujer, con dos mujeres, ellas contigo, tenías que interactuar. La empatía, generar empatía, generar una ilusión, tanto por parte de uno como de otro. Claro. Lo podíais hacer N veces, esas N veces eran 2 o 3. De repente llega y sobre eso tú tenías un porcentaje de éxito. El que fuera los guapos más, un 20%, y los feos como yo, pues un 1%. ¿Qué pasa? Que llegan las redes sociales y en lugar de hablar con una persona y entrar, entre comillas, a un hombre o una mujer, entras a miles. Ahora tu porcentaje asciende eso. y tú no tienes que relacionarte ni intelectualmente, ni tener empatía hacia nadie, ni nada. O sea, es esa sociedad que se ha podrido de la soledad, donde dices, no, yo quiero sexo, yo no quiero nada. La compleja, lo que ¿cuántos jóvenes y que está muy bien, solos? ¿Cuántos? Todos. Claro. Hay un estudio hecho sobre el tema de los selfies que es muy interesante, sobre todo en Instagram y otra aplicación que se llama Snapchat o algo así. Snapchat. Y es muy interesante porque se están detectando, no llega el tema del suicidio, pero es el famoso juego este de la ballena, donde que creo que ha hecho un daño demoledor y lo sigue estando, porque no se está dando publicidad a eso, por no hacer el efecto llamada, porque me parece una gravedad, el no informar. No se puede hablar de los suicidios de menores, efectivamente. De los 3.000 y pico suicidios de hombres. Sí, pero es que el tema de los niños es abrumador, porque los adolescentes no tienen control, los adultos no pueden tener, sobre todo ahora con el tema de la intimidad, el derecho al honor, no puedes hacer a mi móvil, y como
como dijo muy bien y lo dice 100.000 veces en unos vídeos que son para mí, creo que son para sentar cátedra, este juez maravilloso de Granada. Sí, señor. El que puso a limpiar a uno. Tú haces grafitis, te vas a poner a limpiar. Dice, el decálogo de cómo hacer un delincuente. Mire usted. Buenísimo. Pero es verdad, es así. Ya, pero el problema es que eso es lo que hablabas antes vosotros, ¿no? Que lo políticamente correcto. El no decir a veces hasta aquí habéis llegado o un cachete o decirle castigado, hoy en día se está inculcando el tener miedo los padres a los hijos porque, joder, si levanta el teléfono con 15 años y me denuncia la Guardia Civil y me voy detenido. Hay un caso hace 2 o 3 años que lo seguí un poco de cerca con el tema de las noticias porque quería que se le hiciese una entrevista cuando empecé yo con el tema y me llamó mucha la atención porque era un padre que estaba separado y le tocaba el fin de semana a la cría, una niña con 14 años, creo que tenía 14, 15 años, y le había quedado, no sé si de 10 asignaturas le han quedado 6 o 7. El castigo del padre, oh Dios mío, era castigar a la niña el fin de semana sin salir y estudiando. Que ya me pasó unos cuantos veranos cuando me quedaban asignaturas estudiando en casa y trabajando y no tengo ningún trauma. Ahora debe ser que los niños lo son de pichiglas y tienen traumas con que les mires con un marco en la ventana. Esa niña es un caso un poco, lo cuento como anécdota, pero es un caso dramático porque no solamente le denunció al padre por secuestro, que fue detenido, sino por intento de abusos sexuales. Ese padre se pasó 2 años hasta que la resolución de la audiencia provincial demostró que no era invención de la niña y que la niña finalmente cayó en un examen psicosocial, que lo hizo en venganza por el castigo del fin de semana. Pues vamos a analizar eso. Acabas de nombrar una cosa que a mí me pone los pelos de punta: los psicosociales. Bueno, es que no me queda más remedio. Bueno, pues vamos a hablar. Pero y yo lo de siempre. Voy a seguir diciendo burrada, me vais a perdonar. De esos animales, lo digo yo, Fran Simón, para que no me hagan. Porque yo, que tengo la suerte de vivir una vida normal, sé que hay muchos hombres, padres, niños que están perjudicados por esos psicosociales. Los psicosociales. Y eso, con eso hay que acabar. Y ahora que no tienen amparo jurídico. Ninguno no está, pues la mayor parte de ellos no están. Dilo en alto y que te oigan. No tienen amparo pero creo que los jueces no lo saben o no quieren saberlo. Sí lo saben porque aquí pero no hay mayor ciego que el que no quiere. Tú sabes que ver. Aquí se ha hecho un estudio y se hizo una grabación. Se grabó durante 5 horas a la persona que hacía los psicosociales y durante 5 horas dijo en esa grabación, que además se salió en varios medios de comunicación, que más de 750 informes psicológicos durante los últimos 10 años habían sido manipulados y en connivencia la jueza del juego de familia que pedía amparo pero de poco le ha servido para proteger de una asociación que está investigando las manipulaciones de los informes psicosociales. Y esa señora demostró... Bueno, ¿la fiscalía tendría que entrar de oficio ahí? Bueno, hemos llegado al final ya de nuestro debate aquí y vamos a despedir a nuestro amigo, ya, yo lo considero amigo, Roberto Domingo, que es una bellísima persona y que después de este debate yo le emplazo a que haga un debate solo conmigo. Bueno, o sea, una entrevista. Tengo las de perder. Una entrevista de esas brutales que yo hago, pero que bueno, son llevaderas. Me he traído toda la legislación del LGTBI que hay en España, bueno, por pues comunidad por comunidad. Pues para mí sería el próximo día. Sí, pero es todo papel mojado. Papel mojado. Roberto. Sí, pero bueno, porque no hay que se recursos. conozca. No hay. Para esto no hay muy para pocos eso recursos. no hay dinero de momento, hasta que alguien descubra que es un pozo sin fondo. Hasta esto no has hablado con los políticos suficientes de no les han explicado dónde van a meter la mano en la El problema detrás de eso, aparte supongo que lo que dice Roberto, el problema detrás de eso es el sufrimiento de miles de personas que no se ven amparados porque los políticos te piden a dar su apoyo y te van a dar su apoyo porque vienen elecciones, pero luego, nada. es un papel yo solo mojado. pongo un ejemplo. Si tienes dentro del colectivo, si eres de una parte, tienes derecho a abono transporte gratuito y si eres otro no. Efectivamente. ¿Y por qué? Pero eso sabe. Porque tiene más presión uno que otro. Esto es así, el lobby. Tremendo. Pues, bueno, Roberto, decirte encantado. adiós. Oye, estoy encantado de que hayas venido. Yo también, como es esto. Y bueno, comprométete ante los micrófonos a volver. Tengo una agenda que ya te diría yo. No te preocupes, yo tengo una agenda para ti total, porque en vez de venir un viernes puede venir otro día. Ya, si el problema es el otro día. Ese es el problema. Bueno, Roberto, un muchas placer gracias, a todos. Un placer. Un placer.